Bueno, creo que estamos todos ya. ¿Seguimos? ¿Me están escuchando ahí? Sí, profe. Bien, bueno. Decíamos que ponemos la sustancia en el estado de referencia, prácticamente 0 grados, 611 pascales. En esa condición está como líquido saturado y manteniendo la presión constante, calentamos. Entonces, fíjense que vamos a tener, bueno, en ese caso, si está como líquido saturado, esto se calentaría en forma horizontal, digamos acá, y va evaporándose el líquido. Supongamos que aumentamos la presión hasta la presión P1, entonces calentamos el líquido y el líquido va a pasar a llegar a la curva de saturación. En ese caso, si seguimos calentando, entramos a la campana, digamos, y seguimos calentando, tenemos vapor sobrecalentado. Si aumentamos más la presión hasta la presión P2, tenemos que llegamos a este punto donde entramos a la campana, se calienta, se evapora, digamos, dentro de la campana y después se sobrecalienta el vapor. Bueno, entonces calculemos cuáles son los calores. Estamos en el TS, entonces veamos cómo conocemos el calor que le hemos entregado. Si estamos en la zona de líquido, acá vamos a tener que calentamos desde el punto inicial hasta la línea de vapor saturado, de líquido saturado, perdón. Y fíjense que este es un calor sensible. ¿A qué le llamamos un calor sensible? Es un calor donde podemos medir la diferencia de temperatura. O sea, cuando yo entrego calor, se produce una diferencia de temperatura sensible, digamos, por eso se llama así. Entonces, en este caso podemos usar el concepto de calor específico porque tenemos una diferencia de temperatura y calcular el calor puesto en juego. Pero al mismo tiempo, supongamos que este es un sistema a presión constante, por lo tanto podemos hacer diferencia de entalpía. Entonces tendríamos la entalpía del estado prima, o sea, del líquido saturado, menos la entalpía del estado de referencia. Entonces, eso sería el calor del líquido, digamos. Fíjense que representado estaría en el área esa, representado en el TS sería esa área que está ahí. Entonces, fíjense, calor a presión constante es entalpía, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que la entalpía acá vale 0. El I0 vale 0, porque es la entalpía en el punto de referencia que hemos dicho que asumimos que era 0. O sea, era prácticamente 0, pero asumimos que es 0. Entonces, fíjense que el calor entregado a presión constante es igual a la entalpía. Ahora pasemos a la zona acá de la campana. Entramos a la campana, seguimos calentando, digamos, y pasamos por todo este proceso acá dentro de la campana. Va a ser a temperatura constante, entonces no podemos decir que es un calor sensible porque no hay una variación sensible de la temperatura. Se le llama calor latente o calor de vaporización o calor latente de vaporización. Y se le llama así porque no hay una diferencia de temperatura. Entonces le vamos dando calor, pero no cambia la temperatura. Cambia el estado de agregación, digamos. Cada vez hay más vapor y menos líquido, pero se mantiene constante la temperatura. Entonces, fíjense que en este caso, como la temperatura es constante, podemos calcular el calor como un rectángulo. Fíjense que esto es un rectangulito, entonces va a ser la diferencia de entropía por la temperatura. ¿Qué es lo que tenemos acá? Y de nuevo, si la presión es constante, podemos asumir calor a presión constante es entalpía, por lo tanto vamos a tener la diferencia de entalpía entre
el vapor saturado y el líquido saturado. Entonces, fíjense que ustedes, para conocer el calor de vaporización, pueden hacer la entalpía de líquido saturado a esa presión o a esa temperatura, menos la entalpía de líquido saturado a esa presión o temperatura. Y si no, también pueden hacer la temperatura esa de saturación por la diferencia de la entropía para vapor saturado menos la entropía para líquido saturado a esa temperatura. O sea, lo pueden sacar de tabla. Incluso hay algunas tablas que tienen directamente esta diferencia, este calor ya calculado, o sea, hacen la diferencia y está ya el valor de R o lambda. Se usa distintas notaciones según la bibliografía. Algunas notaciones usan la letra R para el calor de vaporización y otros la letra griega lambda. Bien, y si seguimos calentando, bueno, acá hay otro error en la gráfica. Acá lo que nos importa es el área que está acá, que sigue, está mal pintado esto. Lo que debería estar pintado es acá, esta zona, prácticamente un trapecio acá, una figura trapezoidal acá. Bueno, de nuevo, si calentamos desde el vapor saturado, seguimos calentando, va a aumentar la temperatura, por lo tanto sería un calor sensible. Podemos medir la diferencia de temperatura, por lo tanto podemos aplicar el concepto de Cp, pero de nuevo, también como es a presión constante, vale la diferencia de entalpía. ¿Y cómo será si yo quiero calentar desde el líquido hasta vapor saturado? Si quiero hacer todo de una sola vez. La suma de los tres. ¿Cómo, perdón? La suma de los tres. La suma de las tres, exactamente. Bueno, fíjense, ahí tienen, sería la suma de las tres. Y como entalpía, ¿qué sería? O sea, como diferencia de entalpía. Fíjense que si nosotros partimos de este estado y vamos sumando las diferentes entalpías, vamos a tener, los diferentes calores, vamos a tener la suma de todo, como decían recién. Pero fíjense que si lo hacemos matemáticamente, sumamos el calor del líquido, el calor de vapor, el calor de sobrecalentamiento, reemplacemos como las entalpías en cada caso. Fíjense que yo tengo acá la entalpía del líquido menos la de referencia, que esta la podemos tomar igual a 0, más la entalpía de vapor menos la de líquido, más la entalpía de sobrecalentado menos la entalpía de vapor. Entonces fíjense que la de líquido, se simplifica con esta de líquido que está negativa. Esta positiva, esta negativa. La de vapor acá está positivo y acá está negativo. Entonces también la puedo simplificar. Me queda que el calor es directamente la diferencia de entalpía. Y en este caso, si estoy partiendo desde el punto 0, es la entalpía directamente. Entonces, este concepto lo vamos a usar mucho para representar los calores, para seguir las transformaciones en un diagrama TS. Fíjense que en el diagrama TS las áreas son directamente los calores y los podemos determinar como las diferencias de entalpía, que van a estar correlacionadas siempre y cuando partamos desde el punto, contando, digamos, la transformación a presión constante desde el punto de referencia. Bueno, les decía que los calores sensibles son los calores en los cuales detectamos un cambio de temperatura y podemos calcularlo como la integral de Cp de T en forma exacta, o podemos hacerlo en forma exacta también por el
el calor específico medio entre 0 y T, o en forma aproximada con el calor específico promedio. Y en cambio el calor latente va a depender de la temperatura o de la presión que tengamos. No hay una diferencia de temperatura, y si conocemos, hay algunas ecuaciones que nos permiten conocer para un calor, para una temperatura conocida. Si conocemos el calor de vaporización, podemos conocer para distintas temperaturas la diferencia que hay en el calor de vaporización, por ejemplo, por medio de esta fórmula. Profe, Sí, ¿qué vendría a ser en la diapositiva anterior la I sola? Y primera entalpía del líquido. claro, acá. Eso no- La I sola es la entalpía acá de vapor sobrecalentado. Acá, bien, gracias. o sea, acá tenés, en este punto, tenés la entalpía I0, que vendría a ser la de referencia. Después acá, en este punto, tenés la entalpía de líquido saturado, I'. Acá tenés de vapor saturado, I segunda. Y acá, I simplemente, que sería la de vapor sobrecalentado. Bueno, y acá tienen, por ejemplo, otra ecuación que nos permite correlacionar la temperatura de saturación con la presión de saturación. También una ecuación bastante útil cuando no tienen a disposición la tabla de vapor. Profe, ¿ese lambda es lo mismo que el R? Es lo mismo, sí. Es lo que le decía recién, que hay algunas notaciones que usan lambda y otras notaciones que usan R. Bien, acá tienen un diagrama calórico de estado, o sea, el diagrama TS a escala, ¿no? Fíjense cómo esta campana tiene esta curva tiene una forma de campana. La zona de vapor sobrecalentado, perdón, de vapor húmedo queda ahí adentro de la campana. La campana nace desde el cero en grados centígrados acá. Fíjense que ese es el punto de referencia, ¿no? Si esto está en Kelvin, nace en 273. Si está en grados centígrados, nace en 0, ¿no? Para cuando lo dibujen, ¿no? Después van al render final o cuando rinden los parciales y dibujan el TS, hacen que la curva nazca de acá y hace así y termina en la nada, digamos. O sea, la campana nace acá, en el eje de las ordenadas. Si esto está en grado en Kelvin, nace en 273. Si está en Celsius, nace en el origen, digamos. Bueno, acá tienen otro diagrama entrópico, que es el diagrama IS. También se conoce como el diagrama de Molière, y es un diagrama que sirve mucho para cálculos cuando se tienen turbinas. ¿Por qué? Fíjense, perdón, acá en este diagrama, la apreciación que tenemos en esta zona es muy pequeña, digamos. O sea, la escala no permite ver con claridad las diferencias que tenga de temperatura o, qué sé yo, de volumen específico, lo que yo quiera medir, porque están todas las líneas muy apretadas, ¿no? Entonces, fíjense que en este diagrama las líneas se separan. O sea, tanto en esa zona, perdón, acá, fíjense en esta zona, y acá también es como que el diagrama IS tiene mejor definición. Es como que, fíjense, en el TS, acá tenemos el punto crítico, y en el IS, acá tenemos el punto crítico. Entonces, los diagramas son muy parecidos, solo que la campana está deformada y se amplía esta zona de acá, donde podemos ver mejor las diferencias de temperatura, la diferencia de presión, la diferencia de volumen. Y por otro lado, de acá podemos sacar directamente las entalpías. Entonces, en este caso, para poder
sacar entalpía teníamos que hacer las áreas, las diferencias de las áreas para sacar por diferencia de calores las entalpías. En cambio, en este otro diagrama ya directamente podemos leer entalpía, y esto es muy útil cuando tenemos sistemas adiabáticos. Cuando no interviene calor, el balance, el trabajo, digamos, viene directamente de la diferencia de entalpía, ¿no? En el balance no interviene el calor, por lo tanto, el trabajo sale directamente de la diferencia de entalpía. Y eso pasa específicamente en las turbinas. Las turbinas, por más que no estén aisladas térmicamente, el calor que pueda llegar a perder a través de las paredes es tan chiquito comparado con la energía que maneja la turbina, que la podemos considerar siempre adiabática. Entonces, siempre las podemos representar a las turbinas, a la transformación que sucede en la turbina en el diagrama IS, y podemos leer rápidamente las entalpías en este diagrama. Bueno, como les decía al principio, ¿cómo construimos este diagrama? Y bueno, si ya tenemos la entropía, si ya hemos hecho los experimentos, todo, podemos hacer las tablas y podemos construir cualquier diagrama. Entonces, este diagrama se construye de la misma forma que cualquier otro, ¿no? Bueno, acá tienen, este es un diagrama esquemático para que vean acá, las líneas rojas son la temperatura y las líneas verdes son la presión. Fíjense que dentro de la campana coexisten, o sea, presión y temperatura son unívocas, por lo tanto coinciden la línea de presión y la línea de temperatura. O sea, las líneas verdes y rojas están acá superpuestas dentro de la campana. Y afuera de la campana, fíjense cómo se separan. Y acá hay una observación que podemos hacer importante. Fíjense que afuera de la campana, cuando estamos cerquita todavía de la campana, la temperatura tiene una cierta variación diferente a la entalpía. En cambio, cuando nos vamos un poco más lejos de la campana, fíjense que la temperatura se hace horizontal y coincide con la isoentálpica. O sea, la isoentálpica en este diagrama son horizontales y la temperatura empieza a coincidir en esta zona con la isoentálpica. Por lo tanto, en esta zona tenemos la zona de gases ideales. Fíjense, acá los gases se comportan como reales, pero acá como ideales. Es por eso que muchas veces se dibuja solamente esta zona del diagrama IS. La parte de la campana a veces no se la dibuja, se hace solamente esta zona acá de la derecha arriba. Fíjense, acá tenemos el diagrama a escala. Acá se ve muy bien esto que les decía, que en esta zona de acá, en este cuadrante superior derecho, Profe, digamos. dentro de la campana vendrían a ser gases reales y fuera de la campana ideales. Dentro de la campana se usa la ley de Hebel y la tabla de vapor, básicamente. En la zona de afuera de la campana, pero cerca, digamos, de la campana, en esta zona de acá son gases reales. Y en esta zona de acá tenemos gases ideales. Fíjate que en este cuadrante de acá la temperatura se hace prácticamente horizontal y coincide con la isoentálpica. Entonces, eso nos dice que acá tenemos los gases ideales. Bueno, este otro diagrama también a escala. En el diagrama anterior, ¿dónde estaría el punto crítico? Ahí, mira. Bueno, a ver. Sí, por ahí. No, en esta zona, este diagrama pierde claridad en esta zona. O sea, en esta zona, este diagrama no sirve para trabajar en esta zona. La zona óptica de este diagrama es acá. O sea, en la zona de gases ideales es lo ideal para este diagrama. Acá se lo ve al punto crítico que no estaría dentro del diagrama. Está dibujado una parte más hacia la derecha del diagrama. Fíjate, acá por acá estaría el punto crítico, o sea, más o menos se entiende que está por ahí, pero acá en este otro diagrama ni siquiera está representado el punto crítico, porque no tiene sentido, porque las líneas están tan apretadas que no se puede diferenciar nada. Como se ve acá, no se puede diferenciar nada, acá está todo muy apretado. Entonces en este diagrama directamente el punto crítico estaría afuera del diagrama, más o menos ahí, por donde tengo el cursor, ¿no? Ni siquiera está dibujado en el diagrama.
Bueno, y después tenemos otros diagramas entrópicos, como ser el diagrama logaritmo de PI, o PI que se le dice también. En realidad, esta es una escala logarítmica, la presión está en escala logarítmica, la campana pasa a tener esta forma, y fíjense, bueno, ahí tienen las curvas de presión, de temperatura, etcétera. Bueno, la presión acá es horizontal. Este diagrama se usa mucho en refrigeración porque interesa conocer las diferencias de entalpía y tiene una muy buena escala para lo que son los equipos de frío, ¿no? Bueno, por Profe, ¿las último, líneas de presión coincidirían con las de temperatura? dentro de la campana, sí, siempre la línea de presión y temperatura coinciden dentro de la campana, pero dentro de la campana son unívocas las dos. Pero fíjate que afuera de la campana ya no coinciden, ¿no? Acá fíjate que viene así, la línea de temperatura viene así, acá sí coincide, pero después tampoco coincide. ¿Y la presión afuera de la campana? Y acá este es un PB, es un PI, o sea, es un logaritmo de P, o sea, acá tenés presión, o sea, las horizontales son presión. O sea, vos medís acá una presión y haces la horizontal y toda esa horizontal es presión constante, digamos. Bueno, fíjate, eso pasa con todos los diagramas, digamos. Si vos acá tenés presión, esto va a ser presión constante horizontal. Si tenés temperatura, va a ser temperatura constante horizontal. Si tenés entalpía constante horizontal. Siempre va a valer eso, ¿no? Y bueno, fíjense que acá tienen Sí, gracias. los diagramas, cada uno por separado con las transformaciones en cada uno. O sea, acá tienen el PB y tienen cuál es la presión constante. Acá tienen el TS y tienen cuál es la presión constante. Acá tienen el IS y la presión constante. O sea, tienen dibujadas las curvas de presiones en cada uno de los diagramas. En este que sigue, en verde, están dibujados los volúmenes. En este están dibujadas las temperaturas y en este están dibujadas la entropía. Y acá está cada uno de los diagramas con todas las curvas. Entonces, bueno, ustedes lo tienen que conocer a todos los diagramas y saber cómo son las curvas. Obviamente, péguenle una mirada, traten de verlo a los diagramas a escala y seguir las curvas, agarren un diagrama y digan, bueno, esta curva de acá, ¿de qué es? Bueno, la sigo acá, bueno, y tengo este dato. Esta otra que está detrás la sigo, ¿y de qué? Bueno, tengo este otro dato. Esta que está acá, la sigo y ahí tengo el dato. Entonces veo, estas son las temperaturas, estas son los volúmenes, esta la presión. Fíjense acá, el volumen es más vertical que la presión, entonces con eso ya lo pueden diferenciar. Fíjense cómo son dentro de la campana, o sea, los tienen que conocer a los diagramas. Obviamente que en los prácticos lo vamos a ir usando y eso lo va a ayudar a que lo conozcan. Y bueno, y acá están representadas todas juntas en cada uno de los diagramas. Fíjense que cada color corresponde a un tipo de proceso, de transformación, para que ustedes lo vean y lo vayan siguiendo. Y en este caso tenemos un diagrama TS para aire que fíjense que coincide con un diagrama IS o HS, o sea, puede ser temperatura, entropía o entalpía, entropía. ¿Por qué podemos hacer esto? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué puedo poner acá las dos escalas, la de temperatura y la de entalpía? ¿Qué es lo que estamos representando aquí? ¿Qué zona? Fíjense, acá estamos representando, en ese diagrama estamos representando esta zona de acá. Y fíjense que en esta zona de acá, que decíamos que era la de los gases ideales, las temperaturas que son la entalpía, que en este diagrama son horizontales, coinciden en esa zona con las temperaturas. Eso es lo que hemos hecho acá. Este diagrama es un diagrama, en este caso para aire, donde coinciden las temperaturas horizontales con las entalpías horizontales. O sea, en la zona
de gases ideales. Este diagrama también lo van a usar en el práctico, ¿no? Bueno, y hasta aquí llegamos por hoy. Profe, ¿qué vienen a hacer la línea verde y la línea roja? Acá están, mira. Lo que ve ahí, el volumen en metros cúbicos por kilogramo, El es otro, la verde. presión. Y lo que ve acá en rojo es la presión en atmósfera. Fíjate que encima tiene la flechita. Esto te indica que el volumen aumenta en esa dirección y esto significa que la presión aumenta en esa dirección. Entonces, las líneas rojas son líneas de presión. Fíjense que están con menos inclinación que las verdes. Y la presión en este sentido va cayendo, digamos. En cambio, las líneas verdes son más verticales y en este sentido van aumentando, ¿no? Profe, Sí. ¿te puedes volver al diagrama de atrás, digamos? No sé cuántas diapositivas son, como 3 o 4. Uno más. Ahí. ¿Por qué en los ejes aparece, por ejemplo, ahí abajo entropía, a la izquierda también entropía, y arriba entalpía, y a la derecha entalpía, digamos? O sea, ¿en dónde se mide definitivamente, digamos? No entiendo eso. Y donde quiera. Si vos tiras una vertical acá, estás midiendo la... Bueno, acá está... Por eso es lo que digo, digamos, confunde eso, digamos. Sí, Ya no no, corresponden. tenés razón. Acá está mal expresado. Acá tendré que decir entropía. Que fíjate que dice 7, 7,5, 8. Y si vos bajas vertical, coincide abajo, digamos. ¿Ves? Claro, entonces lo mismo con los ejes verticales, debería ser entalpía y entalpía. Acá, en esta zona, tiene que ser entalpía, entalpía. Ah, Así, horizontal. Entalpía, entalpía. Y acá es entropía y entropía. bien. Sí, la otra es que acá debería decir entalpía, esto lo borramos y acá entropía. O sea, son los dos ejes, acá y acá. Como está digamos, acá tenés la entalpía y acá tenés la entropía. Sí, mira vos, no me había dado cuenta nunca de ese error del diagrama, ¿no? Bueno, fíjense las unidades, ¿no? La entalpía era kilojoule por kilogramo, la entropía es kilojoule por kilogramo grado o por kilogramo Kelvin. Bueno, no sé si tienen alguna duda de algo más de esto. No, profe, gracias. Bueno, entonces nos vemos el lunes. El lunes vamos a seguir con teoría. Les subo yo ahora la teoría del lunes. Así la lean, le peguen una mirada en un ratito que puedan. Así el lunes también vamos rápido y no se hace pesada la clase, ¿no? Bueno, buen fin de semana, que anden bien. Gracias, profe, igualmente. Chao, profe, gracias. Hasta luego. No, Hasta luego, profe. igualmente. Profe, gracias. Chao, profe, gracias. Gracias.